En este video voy a darte las técnicas que yo personalmente utilicé para aprender inglés en únicamente 6 meses. En mi canal puedes encontrar más contenido sobre el tema, pero en este video en específico voy a explicarte como los métodos que yo utilicé para mejorar listening, reading, writing, gramática, como escritura, lectura, escucha y entre otras cosas. Estos métodos son relativamente fáciles y tendrás resultados en aproximadamente 2 meses. Yo pasé literalmente de saber nada, de saber únicamente los números del 1 al 10 en inglés, a empezar a escuchar podcasts, videos y leer únicamente en inglés. Entonces te aseguro que esto te va a funcionar. Repito, solo estoy dándote las técnicas que yo utilicé, lo que significa que no estás obligado o obligada a hacer exactamente lo mismo que yo hice, y mucho menos si no te gusta, pero sí sería bueno que al menos lo intentes al principio y después nos des tu opinión de si funcionan o no. También voy a dejarte la división de los minutos de cada tema para que puedas ir directamente al video, y si ya has aprendido inglés o algún otro idioma de la manera que yo lo hice, sería muy bueno que comentes y nos dejes tu experiencia. Y antes de empezar con los tips, me gustaría decirte que yo empecé a tomar estos tips como 2 meses después de haber tomado cursos o clases básicas de inglés, porque en estos cursos yo practicaba como inglés general, me familiarizaba con el idioma, leía textos educativos, escuchaba audios cortos, entonces esto ayudaba un poco antes de subir el nivel. Y cuando ya tenía una idea de los sonidos, palabras básicas y demás, entonces ahí ya empezaba a tomar medidas más drásticas para seguir mejorando el idioma. También quiero decirte que sí o sí vas a aprender vocabulario casi inconscientemente con los métodos que te voy a dar. También te dejo en la descripción y los comentarios mis cursos favoritos de inglés, gratis y en descuento para que los revises. Voy a explicarte en grandes rasgos lo que hice para mejorar listening, pero ya tengo un video planeado explicando paso a paso y más detalladamente cómo hice para mejorar exclusivamente escucha. Pero en general para mí fue una de las cosas como más fáciles para aprender en inglés. Lo ideal para mejorar escucha sería ver o escuchar todo lo que está en formato de video, lo que ves en tu televisor, en tu tablet, en tu compu, en tu celu y en cualquier electrónico que tienes en tu casa. Si no puedes cambiar tu televisor a inglés, entonces lo más viable que tenemos hoy sería ver videos en YouTube en inglés. También podemos ver películas, series o TikTok en el celular. Entonces todo esto debes intentarlo siempre ver en inglés. Al inicio va a ser muy complicado para entender, pero en caso de YouTube puedes buscar un canal o una persona que hable claramente en inglés y activar los subtítulos. Para ver pelis sería bueno que veas una película que anteriormente ya viste en español para que relaciones directamente los significados, y mucho mejor si son películas que no son tan complicadas para entender. Una que tenga bastantes diálogos y no mucha trama. Y para TikTok o videos en general en tu celular como Reels o lo que sea que tú quieras ver, deberías empezar a ver personas enseñando inglés, como pronunciando palabras en inglés. Hay muchas personas que hacen videos diciendo estas son las palabras más difíciles de pronunciar en inglés, cosas así, como únicamente videos de gente hablando inglés. Y ya con el tiempo, para que subes de nivel, puedes empezar a ver entretenimiento en inglés de personas nativas de Estados Unidos o el país que estás aprendiendo. También puedes empezar a escuchar música en inglés, pero este no es muy recomendado si estás empezando, porque en las canciones las personas como no pronuncian bien la letra de la canción y hay mucho ruido de fondo, entonces es muy difícil entender lo que está diciendo el cantante. Algo que sí te recomiendo mucho son empezar a escuchar podcasts en inglés. Si estás iniciando, puedes escuchar podcasts como de Duolingo o personas enseñando inglés o personas como hablando sobre cuentos de niños, como algo muy básico para que tu oído se adapte un poco. Y después lo mismo como con los videos, vas subiendo de nivel a empezar a escuchar podcasts de más alto nivel como economía, política y lo que sea que esté en tu interés. La idea con podcasts es que empieces a escucharlo diariamente, como muchas veces al día, para que tu oído se empiece a adaptar un poco al menos a esa persona que está hablando en el podcast, o puedes empezar a variar de acentos y de personas.
De nuevo aquí voy a mencionar a grandes rasgos las ideas porque también tengo un video planeado hablando sobre cómo mejorar específicamente speaking. Y hablar en inglés es un tema como interesante porque no solo hablamos de fluidez, sino también de acento y pronunciación. Para mejorar fluidez y acoplarte a los sonidos de inglés, lo que tienes que hacer sí o sí es empezar a leer en inglés y en voz alta. Es lo único que tienes que hacer. Desde el inicio, como textos cortos, enunciados, cuentos para niños, lo que sea, en voz alta. Después puedes empezar a formar en tu mente oraciones cortas y empezarlas a decir en voz alta. O incluso como leer algo y repetirlo muchas veces para que tu lengua se pueda adaptar como a nuevas posiciones y esas cosas. Si estás en nivel 0, como muy básico, empieza a hacer eso, a formar oraciones como ¿cómo te sientes hoy? ¿Cómo fue tu día? ¿Qué vas a hacer mañana? Y cosas como esas. Y empezar como a hablar y a formar pequeñas oraciones en inglés, pero siempre en voz alta, nunca en la mente. Tienes que sacar lo que estás pensando. Algo que yo también hacía en YouTube era buscar canciones en inglés que sean un poco más fáciles de entender y buscaba el significado en Google de esa específica canción y me la intentaba aprender. Lo que yo hacía era repetir la canción en voz alta junto con el cantante y al mismo tiempo absorbía el nuevo vocabulario de la traducción de esa canción. Recuerda que esto es como para acoplarte al idioma, pero si necesitas mejorar speaking o hablar, entonces lo que tienes que hacer es eso, hablar. Crea como al menos 5 preguntas de diferentes temas, como conversaciones hablando con tu jefe o tus amigos o tus familiares, y crea tipos de entrevistas y empiezas a responderlas en voz alta. Si no sabes alguna palabra o cómo ordenar la respuesta en inglés, entonces busca en Google, busca la palabra, sinónimos, la organizas en tu mente y la repites hasta que encuentres una respuesta congruente. Hazlo las veces que necesites y cuando ya te sientas cómodo para hablar con alguien, entonces habla con una persona que hable español o una nativa de inglés. Ya tengo un video explicándote cómo podrías encontrar a alguien de Estados Unidos o Canadá o del lugar que quieras aprender para que vayas y lo revises, pero en caso de que no quieras hacer eso, entonces entra como a grupos de Facebook de gente aprendiendo inglés y ten como una llamada al menos una vez a la semana con ellos y practica lo mismo. Hablen de su vida, de su día, o también tienen como una entrevista lista, como preguntas listas. No necesariamente debe ser una entrevista, pero pueden ser preguntas como de amigos, como ¿qué preguntas podrías hacerle a alguien que conoces por primera vez? Y todo lo haces en inglés y lo respondes en inglés. Pronunciación también es un tema interesante porque de esta manera te darás a entender mejor a la hora de hablar. El inglés suena muy diferente al español e incluso tiene sonidos que nosotros no tenemos en español. Los sonidos como la letra R, la T, la P, la unión de la T y la H, esos son sonidos que se pronuncian muy diferente en inglés. Es imposible saber todos los sonidos de todas las letras en inglés, pero por eso este es un proceso como que necesita de mucho tiempo y dedicación. Lo que yo hacía era irme a YouTube y poner cómo se pronuncia la letra T en inglés o cómo se pronuncia esta palabra en inglés y repetirla en voz alta y repetirla hasta que mi mente al menos la capte. Yo hacía esto como si me aprendía la letra R en inglés, entonces la repetía como 2 semanas y repetía muchas palabras con la misma letra, hacía oraciones con la misma letra para empezar a aprenderla y que no la voy a olvidar después. Otro buen método también sería a la hora de que estás escuchando un podcast o estás viendo YouTube o viendo una película, como prestar atención a lo que está diciendo la persona y repetirlo en voz alta, repetirlo una y otra vez hasta que lo digas casi perfecto como le dice la otra persona, pero lo único que tienes que empezar a hacer es dejar de hacer sonidos en español para poder hablar bien inglés. En escritura puedes hacer lo mismo que en speaking, que hablando, como responder preguntas, pero en vez de hablarlas, escribirlas. También puedes hacer historias cortas al azar, como voy a crear una historia de amor, voy a crear una historia de fantasía, de terror,
y empiezas a crear historias cortas o largas según tu nivel. Después puedes poner esa historia o la respuesta de las preguntas que hiciste en inglés en traductor y miras qué traducción te da el traductor. No uses Google Traductor, ese no es muy bueno, utiliza otros que hay en internet, pero lo pones en inglés y después te da una respuesta en español. Si esa respuesta en español es congruente, entonces es porque lo que escribiste en inglés está más o menos bien. Lo que yo siempre hago es cambiar el idioma automáticamente y lo que está en español me lo pasa a inglés. Ahí me da una respuesta correcta en inglés el traductor. Voy a ponerte un ejemplo en la pantalla para que veas de lo que estoy hablando. El chiste con esto es corregirte a ti mismo. ¿Qué correcciones te da el traductor? O si te da una mejor estructura de la oración, traductor Google, entonces lo corriges y vuelves a escribirlo nuevamente en tu cuaderno. Conseguir un compañero de práctica para escribir también es bueno porque puedes chatear con alguien por WhatsApp o cualquier red social. Esa persona puede corregirte o tú antes de enviar un mensaje puedes hacer lo mismo que te expliqué anteriormente, escribir el texto como el mensaje en inglés, ponerlo en traductor, verificar si está bien escrito y después enviarlo. Si no está bien escrito, entonces lo corriges. Ojo que no estoy diciendo que hay que escribir en español y eso traducirlo en inglés, no. Estoy diciendo escribir en inglés y corregirlo según la respuesta que te da el traductor. Voy a darte otro ejemplo en la pantalla para que entiendas más o menos lo que quiero decir. Ese es el punto, como corregirte a ti mismo, porque muchas veces no tenemos a alguien que nos corrija, como no hay un profesor que nos dice que eso está bien o está mal. Entonces traductor o Google o cosas que hay en internet van a ser de ayuda para nosotros. Otro ejercicio muy bueno sería escuchar audios en inglés. También tengo un video de cursos gratis de inglés y en esos cursos te dan audios, entonces sería bueno que escuches esos tipos de audios, o no canciones porque es un poco más difícil de entender, pero escuches audios y intentes escribir lo que escuchas y después corregirlo, obviamente. Y ya estás como en un nivel más avanzado, entonces para escribir mejor puedes buscar sinónimos de las palabras en inglés, temas de los que quieres mejorar como emails o correos para trabajos o cosas como más avanzadas, pero eso depende completamente de lo que estás aprendiendo, el nivel en que estás. Si al momento de leer no sabes cómo pronunciar una palabra o te trabas mucho, es porque no has practicado anteriormente pronunciación. Entonces, desde el inicio, como ya te dije, empieza a leer en voz alta en inglés. Cualquier cosa que mires en internet, en tus redes sociales, en tu libro, en tus clases de inglés, léelo en voz alta. Si no sabes cómo pronunciar esa palabra, entonces te vas a Google, escribes cómo pronunciar esta palabra en inglés y la repites en voz alta. Y lo mismo con muchas palabras. Si en una oración no sabes cómo pronunciar 3 palabras, no importa. Te vas a Google, escribes cómo pronunciar esa palabra, la repites y de nuevo. Google, repites y así hasta que tu mente la capta. Yo sé que es un proceso como muy tedioso, pero te juro que vas a notar resultados con el tiempo. Por eso es muy importante escuchar mucho, porque cuando escuchas mucho empiezas a captar las palabras. Y cuando lees, entonces si lees una palabra que ya habías escuchado antes, entonces ya sabes cómo pronunciarla. O al menos cuando la pones en internet y te dice la traducción de esa palabra, entonces dices, esta ya la había escuchado antes y ya no va a ser tan difícil memorizarla ahora, como es todo muy enlazado. Si estás en nivel básico, es bueno que empieces como con cuentos de niños, porque tienen temas o palabras básicas para niños, y si tú no sabes nada es mejor empezar con eso, o al menos un mes leyendo libros para niños. Después puedes cambiar temas como un poco más formales, comedias, libros de comedia, libros de filosofía, lo que sea, pero si estás en nivel básico empieza con libros de niños o historias o cuentos para niños. Te dejo una descripción como historias cortas con las que podrías empezar, pero si necesitas como nivel intermedio puedes empezar a buscar libros gratis en Google. Pones un libro que te guste y ves si está gratis en internet y empieza lo mismo, buscando significado y traducción. Si no conoces una palabra, traduces. Esto es importante. No solo necesitas buscar la traducción, sino también la pronunciación. Al mismo tiempo que traduces, le das en el icono de sonido y lo escuchas y lo repites. Siempre. Como no puedes saltar pronunciación.
en cualquier palabra que vas a buscar en internet. Y esto de buscar significado solo es como para nivel básico intermedio, pero lo ideal sería buscar en inglés el significado de esa palabra. No traducir literalmente, sino buscar en inglés qué significa esa palabra con el significado en inglés. Pero eso sería como a nivel más avanzado. Te aseguro que con el tiempo tu cerebro ya se va a acomodar muy bien y vas a aprender muchas palabras y vas a empezar a pronunciar y hablar en inglés sin ningún problema, como sin ni siquiera darte cuenta. Al inicio va a ser un poco difícil, pero con el tiempo se va a poner mucho más fácil. Espero estos consejos sean de mucha ayuda para ti. Este es el final del video, pero te deseo mucha suerte en tu aprendizaje en inglés. Nos vemos luego.